Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de aulas virtuales o YouTube. Esta es la sexta sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder, semestre 2022-2 para Sistema de Universidad Abierta y alumnos de Ciencias de la Comunicación. A todos los presentes les doy la más cordial bienvenida, como todos los sábados, cada 15 días. Y pues, como siempre, les recuerdo que, bueno, esta sesión está siendo videograbada. Pero esto, pues quizá para muchos de ustedes, pues bueno, tampoco es una excusa para que no participen durante la sesión. Entonces, les pido, como siempre, pues bueno, para los que van llegando, también anotarse en la barra de chat para que podamos registrar su asistencia. Y pues bueno, sin más, pues vamos a comenzar con lo que esta sesión nos daría para hablar sobre tres tópicos, tres conceptos que tendremos que valorar mucho, sobre todo en esta dimensión de lo que es el lenguaje en términos de su relación con la cultura y la ideología. En ese sentido, vamos a revisar lo que serían los tres conceptos de ideología, cultura y mitología, ¿no? Para lo cual, pues bueno, tengo una presentación que, pues bueno, simplemente será una guía. Si ustedes quieren, bueno, lo más deseable es que ustedes participen durante la sesión, pues puedan ustedes, de algún modo, pues bueno, que yo pueda certificar que ustedes han revisado pues, los materiales, ¿no? Que eran tres textos, ¿no? El texto de Bolívar Echeverría, el texto de Roland Barthes y el texto de López Austin que nos habla sobre el tema de ideología muy, de manera introductoria. Y pues bueno, entonces pues vamos a comenzar con la parte de nuestra presentación, cultura, ideología y mitología. Los objetivos de nuestra sesión será hablar de dar características generales sobre los conceptos de cultura, ideología y mitología, dimensionar la mitología dentro de un sentido de la comunicación, que es un poco lo que nos va a hablar Roland Barthes, y precisar la relación entre la cultura y la comunicación y el lenguaje, ¿no? Que es esta dimensión que hemos estado revisando. En algún momento, pues bueno, con Roland Barthes ustedes habrán revisado que hay mucha correlación con algunos de los conceptos que de algún modo dejó por ahí Saussure, esta cuestión dicotómica, y pues bueno, que va a ser una dimensión distinta a muchas otras explicaciones de mitología. Muchas veces la mitología a veces se trata o versa más bien sobre conceptos rápidos, sobre cuestiones relativas a la cuestión ritual, pero bueno, Roland Barthes va a dar un giro muy interesante sobre eso, ¿no? Vamos con el primer tópico. Me gustaría que alguno de ustedes me dijera que, bueno, obviamente pues ya tiene por ahí su actividad, algunos de ustedes ya la subieron, obviamente la estaré revisando durante la semana. También, bueno, me he atrasado con algunas otras, ¿no? De las pasadas, tengan paciencia, pero vi que ya algunos subieron su actividad, ¿no? Su mapa conceptual ahí sobre estos tres tópicos, cómo se relacionan, pero me gustaría escuchar, ¿quién me puede decir qué es la cultura? ¿Qué entienden por ello? ¿Qué, qué pueden comprender, ¿no? sobre este concepto? Sobre todo, pues bueno, que también a sabiendas de lo que hayan revisado con el texto de Bolívar Echeverría. No sé si alguien quiera levantar la mano o vamos por bueno, muy bien. Meyali, adelante. Es que lo que yo entendí por cultura es como todo lo que rodea al ser humano y todo lo que
se reúnen en el ámbito social, ¿no? De hecho, en la lectura se mencionaba mucho lo que se pensaba en el siglo XIX, ¿no? De que cultura era como ser alguien sabio, ¿no? Tener algo de conocimiento de más, ¿no? Muy bien. Oh, sí, Entonces sí, serían sí. como los significados. Sí, uno de los posibles significados estás yendo, pues bueno, por esta visión, que bueno, estas relaciones que nos habla el texto sobre Norbert Elias, ¿no? Sobre la relación ahí que está muy concatenada más bien con la civilización, ¿no? Que es un poco lo que ahorita señalas, ¿no? Muy bien, ¿alguien más, a ver, para sondear cómo les fue también con la lectura? A ver, por ahí alguien más. Muy bien, Meyali. Yo, Adelante, José. Josué o ella. A ver, es que, a ver, levantó primero la mano? Estoy checando. Em, bueno, sí, para no confundirnos, a ver, levante alguien la mano que quiera participar, ¿no? Para no confundirnos, porque aquí sí, luego hay, estos detalles, ¿no? A ver, Josué Rodrigo, adelante. Sí, lo que yo escribí es que cultura es un conjunto de comportamientos socialmente aceptados que califican las condiciones de vida y que persiguen un conjunto de objetivos, tanto colectivos como individuales. Estos individuos comparten estos comportamientos que por medio de procedimientos simbólicos los transmiten de una generación a otra. Ok, 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 está interesante. Por ahí veo que hay una relación, ¿no? Muy concatenada con lo social, ¿no? De algún modo ahí implicas, bueno, esta parte de herencia, del culturae, ¿no? El cultivo, etcétera, implícitamente. Muy bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos ahorita lo comento. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Una tercera y ya nos arrancó. Teresa, adelante. Bueno, aparte de lo que han comentado mis compañeros, primero que nada hacer como respeto de que todo ser humano tiene cultura, ¿no? A veces es un insulto cuando alguien te dice, es que tú eres un inculto, ¿no? No hay ser humano que pueda ser inculto, ¿no? La cultura está permeado en todos los ámbitos, entonces al ser seres sociales poseemos cultura, ¿no? Reproducimos y reproducimos en la misma sociedad y se va de generación en generación y es muy particular dependiendo en dónde tú crezcas y en dónde tú te reproduzcas. Ah, ok, bueno, ahí se Ese es el otro. intercalan muchos elementos alrededor de nuestra vida cotidiana, etcétera, ¿no? Muy bien, Teresa. Ok, voy a tomar ahorita algunos aspectos generales de lo que han mencionado con respecto, pues obviamente, revisando pues un poquito ahí el texto, ¿no? Muy bien, eh, ok. Vamos a revisar, ¿no? Que pues bueno, dentro de lo que leyeron, ¿no? De lo que revisaron, ¿no? Sobre esta parte del texto de Bolívar Echeverría, pues bueno, ahorita finalmente me han dado pie, ¿no? De que la mayor parte de nosotros cuando tratamos de definir la cultura, pues al final nos encontramos con un problema semántico, ¿no? Y por hablar de problema semántico es que, bueno, tenemos la relación, ¿no? De ciertas otras palabras que lo queremos explicar, ¿no? Pero al final cada uno de nosotros va a tener una idea, un significado muy particular, ¿no? Y en ese significado muy particular, pues lo que tratamos de dar a entender cuando lo tratamos de comunicar o de algún modo, pues bueno, vamos a hacer relación con otro tipo de palabras, ¿no? Algunos de ustedes hablaron pues de la interacción, ¿no? De un poco del saber, ¿no? De un saber determinado en una, en una acepción, ¿no?
un conocimiento especializado. Algunos de ustedes, ¿no? Pues mencionaron esta parte, pues bueno, que está alrededor de nuestra vida cotidiana y a veces la heredamos, damos este conocimiento o se hereda, ¿no? Muchas veces en ese sentido, pues bueno, viene a la par, ¿no? Con esta idea de la paideia, ¿no? De la crianza, del cultivo, etcétera, ¿no? Y pues de algún modo, este, cualquiera de nosotros, pues bueno, va a pensar que el ser humano, pues tiene un papel privilegiado, ¿no? Dentro de nuestra vida, ¿no? De nuestra existencia en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Pues vamos a determinar, ¿no? Una superioridad del hombre, ¿no? Incluso el mero hecho de esa acepción, ¿no? Del hombre culto, etcétera, que sabe algo, etcétera, pues también tiene un aire de superioridad, ¿no? Como si los animales no pudieran generar cultura, que en realidad son solamente experimentos los que se han sabido, ¿no? Con chimpancés por ahí, ¿no? Pero bueno, ahí tendríamos que precisamente definir, ¿no? Esta categoría de cultura que se entiende, ¿no? Muchas veces se determina, ¿no? Por la condición material, ¿no? La cultura material, ¿no? La parte donde se determina el vestigio, ¿no? La herencia, ¿no? Vemos obviamente las obras faraónicas históricas, ¿no? Y determinados ahí hubo cultura, ¿no? Vemos una traza de objetos y decimos, ay, existió cultura, ¿no? En determinado lugar y tiempo y espacio. Entonces, hay muchas categorías, ¿no? Y bueno, pues, muchas veces cuando se trata de trasladar, ¿no? Precisamente el fenómeno de la cultura a otras entidades que no son humanas, ¿no? Pues obviamente se ha tratado de definir, bueno, por un lado está la herencia de conocimientos, cosa que a lo mejor se ha demostrado, por ejemplo, con chimpancés, que a veces en una comunidad de chimpancés a veces se hereda, por ejemplo, un cierto tipo de conducta, ¿no? Entre generación y otra, ¿no? Por ahí hay un caso de una changuita Amy o algo así que recibían papas, ¿no? En una isla, ¿no? Y las papas luego las remojaban con la sal de mar y luego se las comían y bueno, eso se popularizó en esa comunidad de chimpancés, creo, ¿no? Pero bueno, ahí hay otro tipo de ejemplos, ¿no? Como las varitas, ¿no? Los chimpancés, pero bueno, al final nosotros como seres humanos tratamos de determinar una condición especial, ¿no? Hay muchas veces en la historia que pues se trata de determinar, ¿no? En algunos casos, como esta condición, incluso hasta teológica, ¿no? Donde el ser humano fue iluminado y pues bueno, es producto de algún dios X, ¿no? Y pues bueno, tiene una particularidad también para convencernos a nosotros que somos especiales, ¿no? Que no solamente somos un conglomerado de células que por causalidad y variación, ¿no? De la evolución del hombre, pues hemos llegado aquí, ¿no? Pero también hay otro tipo de relaciones, ¿no? Que en algo que de alguna manera también pues por ahí lo intuyeron, ¿no? Que es esta visión a veces humanitaria, ¿no? Que a veces tenemos con la cuestión, por ejemplo, con el arte, ¿no? Las costumbres, sobre todo ahí el saber, ¿no? Determinado, pero muchas veces con la cultura también a veces se habla de un arte, ¿no? Este, cuando se habla de una vasija, por ejemplo, ¿no? Es parte de una cultura determinada, ¿no? Un saber determinado, ¿no? Y también hay ideas, ¿no? Que pues bueno, también vienen desde la antigüedad, ¿no? Como este nous griego, ¿no? Por ahí es el remanente, ¿no? Esta idea de la idea, ¿no? De que somos representación, ¿no? De algo más avanzado y nosotros simplemente somos la copia, ¿no? Pero bueno, de algún modo, cuando haces este salto Bolívar Echeverría, pues obviamente se va con este texto de Norbert Elias, ¿no? Sobre el proceso de civilización. Y pues bueno, ahí como ustedes muy bien mencionaron, ¿no? La parte de las diferentes categorías y cómo fueron estas acepciones durante los últimos siglos, ¿no? Dentro de las problemáticas que se dan en el estado moderno, ¿no? Este proceso
de emancipación del hombre frente a cierto tipo de ideas que antes, pues obviamente la concepción del hombre pues, siempre era un satélite, ¿no? De una idea divina, ¿no? Entonces, en esta condición antropocéntrica, pues bueno, finalmente se comienza a revalorar el sentido de las condiciones humanas, ¿no? Sobre todo en el aspecto de qué es lo que hacemos, cuál es nuestra identidad, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues bueno, se van a dar muchas condiciones coyunturales en la Europa de los siglos XVIII al XIX, y que pues bueno va a determinar o incluso va a llegar a toda esta condición de las revoluciones burguesas precisamente por estos conceptos de la emancipación del hombre y que de algún modo pues bueno estos estados nacionales, ¿no? Pues van a ir determinando sus problemas de identidad. En estos problemas de identidad pues bueno se va a generar pues obviamente sus problemas de estratificación social y que de algún modo pues bueno las élites intelectuales van a tratar de dimensionar con cierta particularidad lo que determinaría como el avance o el curso histórico sobre pues un saber determinado en cierta civilización, en cierta condición identitaria nacionalista, ¿no? Entonces, en esto, pues bueno, usted, es un breve resumen, ¿no? Si alguien quiere participar, también puede interrumpir. Pues bueno, tenemos esta visión romantizada, ¿no? Del siglo XVIII que mencionó por ahí Meyalis, si mal no recuerdo, sobre esta condición, ¿no? Que está muy concatenada con la de la cultura, ¿no? Con la de la civilización, ¿no? Ahí estamos hablando entre la relación como entre el concepto alemán y el concepto que a veces se usa por Francia e Inglaterra, ¿no? La parte romántica de cultura tiene que ver, pues, obviamente con la parte identitaria, ¿no? Las raíces, etcétera. Y Francia e Inglaterra, pues, saber, ¿no? Que es, superior, ¿no? Una civilización determinada, ¿no? Para el siglo XIX, pues, obviamente, también se va a agregar estas condiciones como de también ser creativo, frente a la condición, pues, obviamente, de esta transformación económica, ¿no? De la revolución industrial y, por ende, pues, bueno, toda esta condición mercantil en donde de algún modo, pues bueno, eh, se comienza a determinar, ¿no? La condición de quiénes son las personas letradas, ¿no? Frente a las personas que heredan precisamente o tenían sus raíces desde la nobleza, etcétera. Pues esta condición, ¿no? Del el saber común determinante dentro de la cultura moderna, ¿no? Entonces ahí recuerden, ¿no? Ahí, por ejemplo, la obra del burgués gentilhombre de Molière, pues obviamente, pues un burgués que quiere aprender para no confundirse con los plebeyos, bueno, con las clases que pues, no son letradas, ¿no? Cuando pues obviamente los burgueses pues no tienen ciertamente una raíz, ¿no? Aristócrata, ¿no? Aquí también, pues obviamente el texto nos habla de un cuestionamiento kantiano, ¿no? Entre la parte interna, ¿no? De cada ser, ¿no? Lo que puede saber cada uno de nosotros empíricamente, ¿no? Dentro de su mundo inmediato, ¿no? Frente a cosas externas, ¿no? Que tenemos que adscribir, ¿no? O sea, hay una diferencia entre, pues bueno, que tiene que ver con toda esta condición entre sujeto y objeto, ¿no? En cierta forma kantiana. Pero bueno, y pues, y de aquí, pues bueno, al final también se va a mencionar esta posición clasista e intelectual, ¿no? Entre burgueses y nobles aristócratas, que es ahorita lo que ya había mencionado, ¿no? Eh, y pues bueno, también van a haber otros elementos, ¿no? Como para los franceses de la ilustración, ¿no? El concepto de civilización, ¿no? Que va a estar muy de lleno, ¿no? Esta condición de la visión iluminista, ¿no? El conocimiento, etcétera, ¿no? Por ahí obviamente se va a confrontar muchas veces lo antiguo frente a lo moderno, ¿no? Y que también va a ser mucho de las condiciones etnocéntricas, ¿no? O sea, alrededor de una nación hacia adentro y hacia conocer nuevas cosas, ¿no? Sabemos que, bueno, por los ámbitos del comercio siempre las relaciones
de intercambio de mercancías siempre traen cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de saber determinado. Y entonces en esta dimensión, ¿no? Pues obviamente se va a ir determinando qué es lo que cada nación va a tratar de adscribir, ¿no? Como conocimiento propio y que se va a enriquecer con las cosas de afuera, ¿no? Eh, el aterrizaje de estas dimensiones desde lo diferente y lo igualitario entre sociedades occidentales y exóticas, tal como se ve en las primeras investigaciones antropológicas, ¿no? Aquí va a ser muy importante, muy interesante, pues ver también el nacimiento de las indagaciones. Bueno, si bien desde la conquista, ¿no? Obviamente las expediciones trataban de recuperar cómo eran las sociedades diferentes al mundo occidental, pues bueno, eh, muchas veces va a tener un tinte, sobre todo en estos siglos, ¿no? De ver con este asterisco, ¿no? O estas comillas, ¿no? De lo primitivo frente a lo moderno, ¿no? De Europa, ¿no? Como si las culturas diferentes, pues obviamente pensar que así antiguamente eran los europeos con cierto tipo de costumbres, ¿no? Entonces ahí es donde lo diferente, ¿no? Llama la atención dentro de dos vías, ¿no? Para emancipar, ¿no? A la parte occidental, pero también de definir, ¿no? Decir que estas condiciones exóticas, diferentes, ¿no? Diferentes a los pueblos eh, occidentales, de algún modo, pues a lo mejor también pueden tener esta dimensión de cultura, pero dentro de otro ámbito, ¿no? Y ahí es donde precisamente entra de lleno esta reflexión que podría ser muy, muy antropológica, ¿no? A diferencia de lo que posiblemente como diría por ahí en un texto Giddens, ¿no? Que pues, a lo mejor la sociología se emancipa más bien desde dentro de la construcción de las sociedades occidentales. La antropología trata de ver precisamente las condiciones de lo diferente, ¿no? Por ciertas raíces, ¿no? Teóricas que a lo mejor tienen que ver con reflexionar qué es lo que es el ser, ¿no? Y la sociología, pues obviamente las condiciones de interacción entre individuos, ¿no? Que en algún momento habrán interacciones, ¿no? Por ahí el texto nos habla de dos dimensiones, ¿no? Por ahí de el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss y el existencialismo de Jean-Paul Sartre, ¿no? En una, pues bueno, sobre todo en la parte estructuralista, pues va a estar muy de lleno determinaciones muy claras, ¿no? En términos de lo que podría ser las estructuras de pensamiento en una sociedad a partir, obviamente, de las narrativas, etcétera, la forma en que los mitos se estructuran, ¿no? La relación como tal cual hay cierto tipo de tabús, que bueno, de ahí Levi-Strauss retoma mucho a veces teorías medio freudianas, por ahí algunos remanentes marxistas, ¿no? Y construye toda esta visión estructural, ¿no? Sobre cómo la sociedad se va a dar precisamente por un cúmulo de ideas, ¿no? Que se van a reflejar así así como en una determinación sincrónica, ¿no? En esta idea a lo mejor de Saussure, ¿no? Que se analiza, ¿no? Como si fuera una estructura de pensamiento determinado. Y entonces nos permitiría ver, ¿no? Que pues la cultura con que ya está dada en un modo de pensamiento, ¿no? Cuando lo confrontamos al existencialismo de Sartre, pues bueno, hay como una confrontación frente a la visión personal de cómo cada uno de nosotros construye su idea de realidad y que esta es muy interna, ¿no? Es interna porque, bueno, parte como de cierto tipo de fenomenología existencial en donde cada uno de nosotros se adhiere a la cultura de manera distinta, ¿no? Entonces, como dentro de estas dos visiones se determina, ¿no? Como un mundo ya dado y en otro sentido como la posibilidad, pues, pongámoslo así, no de libre albedrío, pero sí más bien de una construcción personalizada de esa idea de realidad. Entonces,
hay una visión en donde la cultura, ¿no? Se va dando, ¿no? Estructuralmente alrededor de nosotros, como por ejemplo hay costumbres que nosotros podemos determinar, ¿no? Ya sea, por ejemplo, por las condiciones de la ley, ¿no? O a lo mejor si tienen alguna fe determinada, los 10 mandamientos, etcétera, cosas que no se deben hacer y que ya está determinado por ciertos tabús, etcétera. Y en otra dimensión, pues bueno, está una condición existencial frente a cómo nosotros recibimos esa parte de esa cultura ya dada y cómo nosotros la interpretamos desde cierto punto de vista del mundo y la realidad, ¿no? O sea, que tengamos una imagen de ese mundo ya construido y que podamos, pues, de algún modo reinterpretarlo, ¿no? Si bien Sartre no es tanto como Heidegger, que pues, sí ya se aterriza más dentro de una dimensión hermenéutica ontológica, ¿no? Sartre pues, va a retomar muchas cosas del empirismo de Hume y de Husserl respecto de cómo vivimos esa realidad, ¿no? Entonces hay dos dimensiones, ¿no? Entre el mundo ya dado, a lo mejor como lo sitúa Claude Lévi-Strauss, que pues obviamente hay una condición como de adaptación innata, por así decirlo, entre los modos de intercambio, ¿no? Cómo funciona la cultura, ¿no? Fundamentando a lo mejor hasta incluso pues estas condiciones rituales. Y en el existencialismo de Sartre, pues bueno, tendríamos esta condición, pues a veces como de posible ruptura, ¿no? Esa condición muy personalizada, ¿no? Y bueno, Bolívar, pues de algún modo trata de anclar cómo estas dos condiciones viven, ¿no? En un mismo momento, ¿no? Sitúa al hombre como agente, habla de algo material, ¿no? Y algo intangible que sirve para tomar decisiones en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, un rito, ¿no? Para cortar un árbol, etcétera, y uno piensa hacer una canoa con eso, pues obviamente a lo mejor la canoa no va a servir, ¿no? Hay una condición ritual, ¿no? Pero esa es como una definición muy personal que tiene que entrar dentro de la vida cotidiana, ¿no? Dentro de esta productividad, ¿no? De significados, etcétera, y de tecnología, ¿no? Como tal, pues bueno, hay una dimensión material, ¿no? Pero también hay una condición intangible son las decisiones personales, ¿no? Y en la vida práctica, cómo nos adaptamos a ellas, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿no? En el Día de Muertos, a lo largo de los siglos, pues permanece una idea, ¿no? Que a lo mejor en un momento del calendario, pues regresan los muertos, nos visitan, etcétera, y cada uno de nosotros, pues va adaptando esa idea, ¿no? A las condiciones prácticas de la vida, ¿no? Actualmente, pues bueno, hasta hay ¿cómo se le dice? Eh, un desfile, ¿no? Que gracias a una película, ¿no? De hace algunos años, ¿no? Se instituyó ya casi de hacerlo ahí en el Zócalo, ¿no? Pero es interesante cómo de una idea, ¿no? Se van haciendo estas dimensiones variables, ¿no? Dentro de la cultura. La cultura, pues obviamente se va a ir transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Y entonces, aquí, pues bueno, en la cultura, ¿no? Se contrapone a ser solo extensión de la naturaleza por función o una totalidad orgánica como principio general y determinista, ¿no? Esta es una clásica reflexión entre naturaleza y cultura, ¿no? Obviamente dentro de un punto de vista, si quieren, digámosle, muy positivista, ¿no? Dentro de la visión humana, ¿no? Se pensaría que, bueno, las reacciones humanas hasta cierto tipo de comportamiento vendrían a ser, pues, obviamente una extensión de condiciones naturales, ¿no? Pues, obviamente todos los seres humanos tenemos los mismos órganos, tenemos una condición muy similar, ¿no? Nos diferenciamos muchas veces por condiciones particulares del ADN, pero esta condición de mamíferos, ¿no? De cierta condición de homínidos, ¿no? Etcétera, permanece y eso determinaría nuestras acciones, ¿no?
hay una idea muy aquí, pues obviamente dentro del punto de vista existencial de que somos especiales, ¿no? Pues, entonces que el ser humano, pues de algún modo trata de romper con esta animalidad, ¿no? Desde cierto punto de vista. Nosotros generamos códigos, ética, etcétera, para romper con que a decirnos que somos parte de este entorno natural simplemente, ¿no? Entonces, de algún modo, esto se vincula precisamente también con la comunicación, porque así como hay una producción de elementos materiales, ¿no? Pues obviamente está muy de lleno, y aquí, como diría Claude Lévi-Strauss, existen tres tipos de intercambio en muchas sociedades que se han dado, ¿no? Alrededor de la cultura o de la historia, ¿no? Que son los intercambios de mercancías, ¿no? Muchas veces la condición objetual, ¿no? De la mujer, que ha sido, pues también durante mucho tiempo fue un objeto, ¿no? De cambio, ¿no? También cuando obviamente las alianzas entre familias se daban, pues el factor de la mujer estaba como en función mucho dentro de la reproducción. Y al final, ¿no? Otro tipo de intercambio que ha prevalecido durante las culturas, pues es el intercambio de significados, ¿no? En esta relación, ¿no? Como si fuera una producción en términos de cuestión económica, pues también significamos, ¿no? Que es esta dualidad, ¿no? Donde eh, ambos elementos, ¿no? Que habíamos visto una condición material, ¿no? Como si fuera una creación cultural, ¿no? Una producción, pues obviamente también la significación va a estar determinada por una condición existencial de cómo lo adaptamos a nuestra vida, ¿no? Entonces va a estar muy de lleno, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo lo vamos a conectar con el término de ideología? Bueno, vamos a aquí hacer otra pausa, ¿no? Y a ver, díganme, pues bueno, qué es lo que entendieron por ideología, ¿no? De acuerdo, pues con la lectura de López Austin, ¿no? Que pues bueno, es una introducción muy corta. A Meyali, adelante. Por lo que yo entendí, una ideología es como una forma de pensamiento que cada individuo tiene, ¿no? Ok, bueno, vamos a dejarlo entre formas de pensamiento. Ok, sí, bueno, cada individuo, vamos a ver que tiene una relación con la cuestión ideológica, ¿no? A ver, ¿alguien más? No sé, a ver, otra opinión distinta o afín, ¿no? A la de Miyali, no sé. A ver, alguna manita por ahí. Este, nadie por ahí. Oh, a ver, ¿quién? Yo, Ah, ideología sí, a ver, adelante. es un conjunto de ideas y creencias que se han formado a lo largo de la historia. Estas son adoptadas y modificadas por las sociedades. Son pensamientos y comportamientos que ciertos grupos sociales adoptan y transmiten. Estos afectan su comportamiento individual y social. Algunos no son tan perceptibles para observar e influyen en el comportamiento propio de los individuos. Ok, ok. Bueno, se escuchó un poco bajo, pero entendí ahí algunas cosas, ¿no? Este, sí hay una correlación, a lo mejor ahí un poquito más ligada, ¿no? Con ciertos elementos más estructurales, ¿no? Ok, vamos, ahorita lo comento, ¿no? Teresa Martínez, adelante. Sí, bueno, lo que expone el autor y lo que yo entendí es que son representaciones, ideas y creencias, ¿no? Que tienen cada individuo y que estas van a estar condicionadas socialmente, ¿no? Por un tiempo, por un espacio vas a tener estas representaciones, estas ideas y estas creencias. Fue lo que yo comprendí de lo que podría ser ideología. Ok, bien. Teresa, bueno, ok, vamos a dejarle ahí en este momento.
y pues vamos a comentar, pues bueno, precisamente cómo se estructuran precisamente esta relación, ¿no? Por ahí Meyali nos mencionaba, bueno, esta idea de cada individuo, etcétera. Vamos a darnos cuenta que en sí mismo, pues bueno, la condición de ideología, pues bueno, parte de la palabra de idea, ¿no? Entonces, una idea, pues bueno, cada uno de nosotros puede tener ideas en la cabeza, ¿no? Y desde muy antiguamente, cuando por ahí señalaba Platón y su personaje de Sócrates, ¿no? Pues mencionaba pues Sócrates que esta construcción de la idea pues más bien no es una construcción humana, ¿no? Sino que pues nosotros somos representaciones de esas ideas implausibles, ¿no? Que nosotros somos copia, ¿no? De esa idea y pues nosotros vivimos como en una especie de matrix, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esta derivación histórica, ¿no? Sobre la precisión de ideología, pues muchas veces, muchos textos, sobre todo ya en la parte moderna, ¿no? A veces tenemos muy claramente las ideas marxistas, ¿no? Que bueno, por ahí, pues, entre Feuerbach, ¿no? Y todas estas revisiones que había hecho Marx pues nos van a dar de lleno, ¿no? Donde toda esta construcción de la ideología, pues sí nos habla de una forma de pensamiento. Por ahí, lo mencionaron, lo mencionó em, Josué, ¿no? También lo mencionó Meyali, también Teresa, ¿no? Que pues bueno, está alrededor, ¿no? Alrededor de cómo nosotros, pues, permanecemos, ¿no? Dentro de un cúmulo de representaciones, ¿no? Con la cual nosotros convivimos, ¿no? Y entonces, pues bueno, como bien señalaron, ¿no? Pues es las creencias, ¿no? Este determinado cúmulo de creencias, pues cada uno de nosotros puede tener creencias particulares, ¿no? Pero este tipo de creencias particulares, ¿no? Habría que separar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras creencias, ¿no? Que a lo mejor dices, no, es que esto solamente yo lo creo y nadie más, ¿no? Y de repente hay otro tipo de creencias que dices, pues, bueno, a lo mejor también creo en Chuchito, creo en la Virgen de Guadalupe, creo en la Santa Muerte, creo en lo que ustedes quieren, Malverde Visnú, etcétera, ¿no? Da igual para la idea, ¿no? O sea, es una misma idea, pero que a lo mejor la diferencia de ver una deidad que no sea eh, tal cual material, ¿no? Pues obviamente, pues cada uno va a tener una apreciación distinta, ¿no? Pero al final te vas a dar cuenta que hay otro fulano que dice, fíjate que yo también creo en esa misma piedra, ¿no? En ese mismo símbolo, en ese mismo signo, ¿no? En ese mismo objeto, ¿no? Y le doy cierto tipo de características, pero más o menos las podemos intercambiar como si fueran significantes, ¿no? O sea, si yo veo, si voy a Nueva York y veo una Virgen de Guadalupe, pues ahí tiene un conjunto de mexicaneidad, ¿no? O sea, me interrelaciona con ello, ¿no? Entonces ahí puede haber una condición, dice, o sea, aquí hay personas que pueden pensar, ¿no? A lo mejor con la mayoría de personas de México, ¿no? O en algún momento pues ves una bandera de México y pues bueno, en otro país dices, bueno, aquí hay un mexicano o hay alguna persona que le gusta lo mexicano, ¿no? O bueno, que va a ser muy diferente que por ejemplo cuando vamos en un transporte público y alguien pone ahí su bandera de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenga tanta conciencia del Reino Unido, pero bueno, eso es como las cosas de los símbolos. Ya cuando nosotros adentramos, ¿no? A la forma de pensamiento, ¿no? Pues, actualmente hay una creencia muy determinada, ¿no? Muy plausible para no hablar, solamente de la cuestión religiosa, pues hasta incluso de la política, ¿no? La política también genera creencias, ¿no? Hay gente que puede estar a favor, ¿no? O en contra del presidente, pero pues más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, hay gente que puede creer fielmente que la democracia que existe actualmente, ¿no? Pues es el modelo a seguir, ¿no? O que en Estados Unidos existe un cierto tipo de democracia, ¿no? Que ya nos hemos dado cuenta que no es una democracia
como la que funciona en otros países, ¿no? Que es por la mayoría del voto, ¿no? En cuestiones electorales, pero sí se da dentro de las participaciones sociales, ¿no? O sea, la gente participa cuando tiene una idea, una digresión, etcétera, pero ese tipo de conjunto de representaciones mentales van a estar muchas veces ligadas, ¿no? O sea, esa significación con acciones, ¿no? O sea, ahí va a tener todo un papel como práctico, ¿no? O sea, todo lo que tú pienses, ¿no? Ya sea la religión, pues va a haber un ritual, ¿no? Va a ser una idea de la nacionalidad, ¿no? Del nacionalismo, pues va a haber una especie de rituales como tales, ¿no? Hay acciones que determinan eso, ¿no? Crees en la democracia, vas a votar, participaciones en referéndums, etcétera, ¿no? O sea, todo este tipo de creencias, representaciones van a estar sistematizadas, ¿no? Y van a quedar, pues obviamente, de lado, a lo mejor, ideas muy personales, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ir viendo que hay esas nociones básicas, ¿no? Se van haciendo, pues, más complejas, ¿no? En esta dimensión, ¿no? También van a estar condicionadas estas ideas a las relaciones de producción. Aquí ya vamos a ver como un tinte muy marxista, ¿no? O sea, si obviamente estás pensando, ¿no? Desde cierto punto de vista de creencia, ¿no? Que pues los bienes se tienen que, pues a lo mejor compartir, etcétera, ¿no? Pues bueno, va a haber una condición, como diría Max Weber, ¿no? Pues bueno, un comunismo primitivo como el cristianismo primitivo, ¿no? Entonces hay una relación de producción ahí como de intercambio de compartir, ¿no? Los bienes, ¿no? Pero si lo planteamos en un eje liberal, ¿no? Como por ejemplo en la historia del liberalismo, ¿no? Y entre eso, pues obviamente tuvo un papel muy importante Lutero. Entonces, la visión del individuo era muy importante, la condición de la creencia teológica, ¿no? De decir, pues bueno, bueno, un Dios te determina con la fuerza laboral para poder interactuar y generar tus propios, tu propio camino, ¿no? Trabajar con la tierra, ¿no? Generar trabajo en general, pues tú ya tienes la capacidad, ¿no? Pues, obviamente de generar, pues obviamente tu riqueza, ¿no? A diferencia de una condición de, pues, espero que me caiga del cielo, ¿no? El trabajo, etcétera, ¿no? Si no lo buscas, pues bueno, ahí es una diferencia como de creencias donde se va sistematizando, ¿no? Hay una relación de producción como tal y como ya lo veíamos en el cuadro anterior, pues obviamente está sistematizado en una acción, ¿no? En qué es lo que podemos hacer o no dentro de ese punto de vista, ¿no? Em, Ahí los líderes que llevan una idea están por debajo de la sistematización. O sea, hay veces en que hay avatares, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, para que funcionara, por ejemplo, el cristianismo, tuvo que haberse dado muchos otros procesos históricos, sociales y de costumbres, ¿no? Que tienen que ver con modos de interacción social. O sea, modos ya determinados, ya lo decía también Max Weber, ¿no? O sea, hay una condición oriental, ¿no? De un modo de producción, ¿no? Que pues más o menos funcionaba ahí. Y al final no importa quién lo diga, ¿no? Lo que va a ser más importante pues, es la sistematización de la idea, ¿no? O sea, cuando es funcional un sistema de gobierno, una religión, etcétera, es porque ya había una conexión intrínseca antes, ¿no? Ahí es donde, pues, finalmente, cuando uno quiere cambiar el mundo, etcétera, pues, uno tiene que tener referentes ya prácticos, ¿no? O referentes donde ya se haya probado, pues, a lo mejor en condiciones culturales esto, o sea, como esta película de la fiesta de las salchichas, ¿no? Donde es una alusión muy a la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Donde, pues, estos objetos de comida o de un supermercado, ¿no? Tienen vida, etcétera, y se dan cuenta que sus dioses, los seres humanos, pues obviamente pues, son los que se los quieren comer, ¿no? Pero cuando les cambian cuando alguien se da cuenta de eso y quiere cambiar todo eso, pues bueno, se va a confrontar a lo que el personaje de la alegoría de la caverna tenía, ¿no? Que todos se van a ir en contra si no encuentran una, este,
una alternativa viable, ¿no? En esa película, pues obviamente se habla más de un planteamiento hedonista, ¿no? O sea, suplantar obviamente ese tipo de condiciones represivas por una condición hedonista, ¿no? Y que, pues bueno, va a tener otro tipo de conexión, ¿no? Ante el mundo, ¿no? O sea, entonces, del mismo modo, ¿no? El cristianismo tuvo que darse cuenta con varias tradiciones de calendarios solares, ¿no? O sea, no, el Dios cristiano, pues obviamente es un pastiche de Mitra, de Horus, etcétera, de varios dioses solares, ¿no? Y quedan, y pues bueno, y también el mito, ¿no? De la cuestión de una virgen, etcétera, pues también está anclado con otro tipo de condiciones míticas, ¿no? Ideológicas, ¿no? Y que entonces, pues, no importa quién es el líder, ¿no? O sea, de algún modo hay una condición por ahí, ¿no? Incluso por ahí en alguna interpretación muy, muy loca, ¿no? Podríamos decir que incluso el marxismo, ¿no? Aun cuando tiene una condición totalmente opuesta, ¿no? Al idealismo en términos de filosofía, muchas de las acciones tienen son consecuentes con modos de interacción, a lo mejor de intercambio de bienes, ¿no? En modo a lo mejor de tradición oriental, llámese a lo mejor un cristianismo primitivo, etcétera, ¿no? O sea, podríamos, va más allá, ¿no? El marxismo, aunque se le ponga un nombre, etcétera, pues bueno, ahí tiene condiciones, ¿no? Muy particulares, ¿no? Y pues bueno, de algún modo actualizar esas representaciones satisface, ¿no? Al grupo social, ¿no? Dentro de un plano abstracto, o sea, en una condición que puede ser cualquier modo de pensamiento que está abordando ese grupo social, o sea, la parte de la abstracta como de la praxis, ¿no? Del modo de pensamiento compartido y que también está institucionalizado, ¿no? O sea, existe un estado determinado donde pues, a lo mejor este modo de pensamiento se va a dar, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, podemos determinar que cuando decimos, es que mi ideología, ¿no? Es esta, ¿no? Pues no es tuya, ¿no? Eh, Cuando dices mi ideología es que estás tomando un modo de pensamiento ya estructurado, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor cada quien podrá tener una filosofía de ver la vida, pero no una ideología, ¿no? Más bien, uno se adaptó a una ideología, ¿no? Cuando alguien dice, no, pues es que mi ideología de pensar es esta. No, bueno, yo pertenezco a una ideología, sería lo correcto, ¿no? O sea, en un modo significante cultural, ¿no? Sintagmático, por así decirlo, ya está estructurada esa frase, ¿no? De mi ideología es, ¿no? Pero como tal, más bien, eh, eh, es como cuando se habla como de lo estético y lo ético, ¿no? Como si estético fuera sinónimo de bello y ético sería sinónimo de bueno, ¿no? O sea, no, o sea, son categorías que en la profundidad determinan cosas más profundas y que no significan lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se plantea así ideología, pues es mi modo de pensar, ¿no? Determinado por una filosofía personal, pero en realidad estoy hablando más, eh, hablando, ¿no? De un conjunto de pensamientos, ¿no? Pensemos obviamente en lo que pasó en el periodo anterior con Trump, ¿no? Que alebrestó mucho a los pueblos, bueno, a las regiones de Norteamérica, la parte sur, ¿no? Donde si bien hay un concepto de nacionalismo muy arraigado, ¿no? Pero también tienen raíces ideológicas muy profundas, incluso que pues condiciones de racismo, ¿no? Muy, muy, muy arraigados, ¿no? Frente a otras dimensiones que con el norte de Estados Unidos a lo mejor tiene otro tipo de forma de pensar, que a lo mejor se va más como por la parte de la industria, y pues son totalmente como hasta no son tan nacionalistas, ¿no? O sea, viven al día y, pues, bueno, sí tienen un concepto de nacionalismo, pero no tan arraigado dentro de estas raíces profundas, ¿no? O sea, son modos de pensar diferentes, ¿no? Y lo mismo podemos hablar de México, ¿no? Hay gente que pues, tiene un nacionalismo muy arraigado, ¿no? Y pues bueno, hay gente que, pues bueno,
ha tomado ciertas decisiones para votar o tal, votar por cuál candidato y afiliarse, ¿no? A ese tipo de pensamiento, ¿no? Y podemos decir que, pues bueno, aquí el Partido de Acción Nacional, pues bueno, viene de raíces, por ejemplo, muy, este, de un proceso, ¿no? Histórico, ¿no? Los años 20, ¿no? Todo este choque ahí cultural, ¿no? Entre el partido oficial, ¿no? Que se estaba formando, lo que ya en algún momento fue el PRI, y de repente el sector del PAN, pues obviamente pues era todo este sector cristiano católico, ¿no? De cristero, ¿no? Por ahí, toda esa mezcla, ¿no? Entonces pues ahí forma ese modo de pensamiento, pero, o sea, ya había un antecedente, ¿no? Entonces ahí el nacionalismo frente a lo mejor las creencias, a lo mejor ahí cristianizadas, etcétera, ¿no? En el país, ¿no? O sea, entonces ahí es donde podemos ver esta gran complejidad, donde hasta cierto punto de vista abstracto, ¿no? Pues al final se aterriza, ¿no? En cierto tipo de grupos sociales, ¿no? Y pues bueno, aquí el autor, ¿no? El doctor López Osti, ¿no? Planteaba, ¿no? Toda esta cuestión de que, pues bueno, de la ideología pues, se van hablando incluso de cosas todavía más, eh, más arriba, ¿no? Como los sistemas ideológicos, ¿no? Donde pues se habla de cómo a lo mejor interactúa ya, ¿no? Más allá de los grupos sociales, ¿no? Se pueden compartir cierto tipo de elementos, ¿no? Morales, políticos, pensamiento mágico, estético, etcétera, formas, ¿no? Por ejemplo, pues puede estar en un país determinado, y que puedes encontrar cierto tipo de pensamiento común, ¿no? Y ahí, pues bueno, se va a mezclar mucho con estos términos de corte marxista, infraestructura, la superestructura, ¿no? Como el modo de pensamiento, ¿no? De la cultura, digo, de la clase, ¿no? Que está dominando, ¿no? Y este es el esquema, ¿no? Que por ahí veía, ¿no? De las representaciones al sistema ideológico, em, a la cosmovisión, que es una parte que a lo mejor ya también en algún texto ahí atacaba a Kant, ¿no? La Weltanschauung, ¿no? En eh, antropología desde un sentido pragmático, y cómo esto al final va generando complejos ideológicos, ¿no? O sea, es como de las representaciones, pongámosle historia, ¿no? En esto, ¿no? O sea, eh, incluso dentro de un punto de vista diferente a ¿no? A lo mejor un punto de vista estructural, ¿no? Muy levistrosiano, podría decirse, ¿no? O sea, hay como cierto tipo de representaciones de la comida, ¿no? En México, en donde, pues, por ejemplo, el mole, ¿no? El mole, pues, es una parte muy identificada dentro de la gastronomía mexicana, pero, o sea, como que fue a partir de cierto tipo de sabores que eran representaciones como tal, ¿no? Culturales, ¿no? Cuando ya se sistematiza, ¿no? O sea, y hay que pensar, ¿no? Históricamente para que un sabor o una forma de ver un cuadro, etcétera, determinara es bueno, ¿no? Es agradable, etcétera. Pues sí hay factores biológicos, ¿no? Pero ya la significación que se da de ello, ¿no? Como ya una cuestión identitaria, ¿no? Forma parte de nuestro constructo cultural, pues obviamente obedece a cosas más complejas, ya es un sistema ideológico, ¿no? Es como cuando dices, bueno, el sabor del tequila, pues es como decir sabor a México, etcétera, ¿no? Pero eso va a estar muy arraigado frente a un tipo de cosmovisión, a un modo de pensamiento dentro de cierto tipo de grupos, y que este tipo de cosmovisión es una forma de percibir la realidad. Y cuando hablamos del complejo ideológico, pues es cuando finalmente se hace a lo mejor relaciones, ¿no? De difusión a veces entre cultura y cultura, ¿no? Hay platillos en que por difusión a veces lo adaptamos, ¿no? O por ejemplo el mariachi, en la ex Yugoslavia, ¿no? Pues tomó un papel preponderante, ¿no? Creo que hay mariachis en Serbia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que lo han hecho tan propio, ¿no? Que dices, pues bueno, cómo se exportó de una representación, un sistema ideológico mexicano, cómo lo absorbieron ellos, ¿no? Son cosas muy interesantes, ¿no? Dentro de la historia, ¿no?
Y pues bueno, y llegaríamos un poco para ir cerrando, ¿no? La sesión del día de hoy, ¿no? Pues el tercer concepto de mitología, ¿no? Aquí otra pausa, ¿no? Vamos a hablar, entonces, ¿qué entendieron por mitología? Si pueden incluso hacer la diferencia, ¿no? De qué entendían por mitología antes de leer el texto y qué ahora, y qué de novedoso trae este texto de Roland Barthes, ¿no? A ver quién quiere participar. Levantando la mano, por favor. Ahí, ¿Nadie por ahí? Ah, ok. Josué, a ver si puedes hablar un poquito más fuerte para que te escuchemos, porque hace rato está un poquito bajo. Sí, perdón, es que traigo cubrebocas. Ah, ok. La mitología es un reflejo de la cultura y su ideología. Básicamente permiten observar la forma en que una sociedad, comunidad, percibe el mundo de acuerdo con su interpretación de lo que lo rodea. A ver, ¿puedes repetir porque sí te perdí un poquito? La mitología es un reflejo de la cultura y su ideología. Ah, ok. Básicamente permiten observar la forma en que una sociedad percibe el mundo de acuerdo con su interpretación de lo que lo rodea. Ok, bueno, vamos a dejarla hasta ahí. A ver, Meyali, adelante. Por lo que leí, la mitología es como una serie de relatos o de historias que buscan darle explicación a diversos fenómenos que se presentan dentro de una cultura, Ujú. a veces representando a dioses o a veces representando fenómenos o eventos que ocurrieron y que fueron la cuna de esa cultura. Ok, a ver, vamos a ver, a ver alguien más. Ah, Gabriela, a ver, vamos a- adelante, Gabriela. ¿Escucho? ¿Ya me escucho? Ya, ya. Bueno, antes yo pensé que la mitología era una forma de explicar sucesos que no eran entendibles para el ser humano. Ujú. Pero ahora con el libro de Barthes, Ujú. él dice que el mito es como un habla, que como que es un sistema de comunicación, que también puede ser como un mensaje, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Muy Bueno, bien. eso es lo que yo vi. Ok, sí, efectivamente, bueno, Josué y Meyali a lo mejor se fueron más como por las definiciones clásicas. Bueno, José, pues bueno, hay relación con la parte de la cultura, sí, Meyali, pues bueno, ahí todavía fue más como, pues como las definiciones muy redundantes, ¿no? De las enciclopedias, ¿no? Obviamente, la relación de mitología, ¿no? Como la forma de explicación, las partes históricas, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí es un concepto diferente, ¿no? Precisamente el que bien anotó Gabriela, ¿no? Pues precisamente lo que nos señala la lectura es esta ruptura, ¿no? De el concepto tradicional de esta parte, ¿no? De la explicación, de la realidad, sino actualizar el concepto a que en todo momento, cuando estamos hablando o compartiendo algo, estamos
haciendo relación a cualquier evento, ¿no? Me pasó cualquier cosa, o hablo de mis materias, hablo de cualquier situación, pues estamos aplicando una relación muy particular de los signos, ¿no? Entonces, en esta relación muy particular de los signos, estaríamos determinando, ¿no? Que es un habla, ¿no? Es una acción, o sea, es una forma en cual hacemos viva, ¿no? La palabra, ¿no? Ese es un habla, ¿no? O sea, usamos un sistema de signos y lo ponemos en práctica, ¿no? Entonces ahí es donde precisamente la mitología nos dice Barthes, hay que olvidarse precisamente de ese concepto como de enciclopedia, ¿no? Yo diría así como hasta de Wikipedia, ¿no? De decir, bueno, es que es la forma, ¿no? Así como cuando nos hablaban sobre los grandes dioses, etcétera, ¿no? No, sino que en cada cuestión que platicamos, ¿no? Lo que te pasó el día de ayer, pues estás hablando de una creencia, ¿no? En cómo nosotros nos conectamos con ello, ¿no? Y efectivamente, bueno, como decía Gabriela, el mito es un habla, ¿no? O sea, así como en la oposición de lengua y habla, ¿no? La forma práctica de comunicarse, ¿no? El mito es una manera que está relacionada con la comunicación. También en ese sentido, el proceso de comunicación, pues así como producimos mensajes, ¿no? Los significamos, ¿no? Entonces, es una manera muy particular de significar las cosas. Cualquier cosa puede entrar en una significación vista como un discurso. O sea, un discurso pensándolo muchas veces en la tradición muy obvia, ¿no? Es decir, es un texto, ¿no? Un texto escrito y pues bueno, pero ese texto escrito pues a veces se puede hablar, se puede decir, se puede manifestar de ciertas maneras, ¿no? Y se implica como una significación, ¿no? Entonces, Roland Barthes toma que la historia, ¿no? Pasa real, ¿no? De una cuestión que está externa, ¿no? Pasa al estado del habla, ¿no? O sea, la realidad se transfigura, ¿no? En la manera en que nosotros platicamos las cosas, ¿no? Em, es más, ¿no? O sea, también las cosas visuales, ¿no? De las que podemos hablar, ¿no? O podemos ver, o sea, podemos observar, ¿no? O sea, tienen una traducción en nuestra forma particular de comunicarnos verbalmente. Entonces, esta condición mitológica, ¿no? Es esta transformación de cómo se ve el mundo, pasarlo a cualquier forma de discurso verbal, ¿no? Entonces, el mito va a ser uno de tantos objetos de estudio, bueno, de objetos de estudio particular que tendrá la semiología, ¿no? Entonces, en esa dimensión es como podemos ir ubicando, ¿no? Esta dimensión muy, muy particular, ¿no? Del mito dentro de la semiótica, ¿no? Dentro del análisis de los signos, ¿no? Y aquí es cuando hablamos de la relación como un sistema, ¿no? La mitología forma parte de la semiología como ciencia formal y de la ideología como ciencia histórica, ¿no? Que estudia las ideas como formas, ¿no? Entonces, el mito se va a correlacionar, ¿no? En la parte semiológica porque lo adscribimos como forma, ¿no? De un habla, ¿no? La forma de un significante, ¿no? De cómo se escribe, ¿no? Etcétera, dentro de un sistema de signos, pero también dentro del estudio ideológico porque así como las ideas, ¿no? O sea, hay una parte del mito que recoge una idea particular de la realidad, ahí va a estar muy intrínseca esta dimensión de cómo se ve o cómo se percibe precisamente el mundo, ¿no? O sea, la cosmovisión está muy anclada con esta dimensión particular, pues, de cómo estructuramos con un habla, cómo explicamos el mundo, cómo decimos que las cosas han sucedido en nuestro entorno, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, cómo van a recordar dentro de 20 años este momento, ¿no? O sea, los 2 años que pasamos de pandemia, ¿cómo se van a interpretar? Va a ser primero a través del habla, ¿no? O sea, a través de cómo lo vivió cada uno de ustedes y se va a sistematizar, ¿no? Dentro de una idea generalizada. Así fue como lo viví, así como fueron las cosas.
cómo, por ejemplo, ¿no? Dentro de cierto punto de vista, está pasando este sexenio, ¿no? ¿Cómo va a acontecer dentro de la historia? ¿Quiénes van a contar esa historia? Los becarios a los cuales les dan un dinero, ¿no? Cada mes, etcétera, ¿no? Que van a tener 30 años, ¿no? Dentro de 15, ¿no? Y pues ellos van a contar la historia, les fue bien, etcétera, ¿no? A los críticos, ¿no? Que a lo mejor están arriba de 35 a los 50, ¿no? Que a lo mejor muchos de ellos no están a favor, pero pues bueno, a lo mejor esa voz va a estar recogida, ¿no? Como en ciertos puntos de vista muy particulares, ¿no? Etcétera. Y pues bueno, o sea, de algún modo va a estar generándose todo una explicación mitológica, ¿no? Alrededor de este proceso. Y es como, no es que niegue, ¿no? Roland Barthes toda esta parte que a lo mejor ustedes hayan mencionado, ¿no? Dentro de la parte así como totalmente anecdótica de los dioses, sino del fenómeno con el cual se da, ¿no? Eh, Teresa, ¿qué nos quieres participar? Sí, más bien, más que una participación, sería una pregunta. Entonces, cualquier concepto o cualquier idea bajo ciertas condiciones podría ser un mito, por así decirlo. La explicación, o sea, cuando cualquier, bueno, o sea, podemos decir, porque bueno, puede ser una pregunta capciosa, porque bueno, si planteara, ¿no? Que es un concepto científico, etcétera, ¿no? Este, que pues bueno, hay una evidencia que lo respalda, etcétera, ¿no? Pero hasta ahí, pues bueno, ese concepto no se ha conectado dentro de el modo personal de bajar los signos, ¿no? O sea, si hay una construcción cuando a lo mejor un concepto a veces dentro de la matemática o dentro de cualquier disciplina de las ciencias, ¿no? Llámese física, química, biología, en tu caso, ¿no? Se aplica, ¿no? A explicar un fenómeno, pero por ejemplo, eso llega a ser muy interesante, ¿no? Dentro de una explicación donde el mito, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí la cuestión mitológica, ¿no? De cómo explicamos, por ejemplo, una información científica, ¿no? Pongámoslo, por ejemplo, en las fake news, ¿no? Eh, Va a ser interesante porque como a veces las personas no entienden muy claramente cómo funciona la ciencia, pues lo interpretan de cierta manera y pues lo explican, ¿no? Como decir cosas, no, pues es que el café, ¿no? El café, pues eh, te pone nervioso, ¿no? Dices, bueno, sí hay elementos químicos, ¿no? Que determinan ciertas condiciones, etcétera, pero como muchas veces de una explicación de un paper que es muy complejo, ¿no? Cuando ya lo llevas, ¿no? A la parte verbal, pues hasta parte como, se vuelve hasta como una cuestión pues mitológica, ¿no? Es un mito, ¿no? O sea, porque es como desde tu habla particular, pues lo rebajas, ¿no? Entonces, ahí más bien tendría que ser cómo se comunica ese concepto, puede ser digno de estudio en como si fuera un mito, ¿no? En esa parte, ¿no? Porque también, o sea, sí, dime. Sí, como las personas que, por ejemplo, dan supuestamente ciertos fundamentos para decir que las vacunas no son necesarias, ¿no? Entonces, a Ujú. través del habla, esto se estaría convirtiendo en un mito. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, en el habla, pues bueno, si lo bajamos a la cuestión retórica, ¿no? Eh, Muchas veces, por ejemplo, los antivacunas, pues hacen unas inferencias, Muy básicas. muy básicas, pero hasta tienen un nombre en lógica, perdón, son unas, cuando, falacias, ¿no? Muchas falacias, ¿no? Porque a partir de casos aislados donde no hay términos medios, ¿no? En la construcción lógica te dan por inferencia cosas, ¿no? En cierto tipo de población, no, en cierto caso específico a cierto niño le dio una reacción alérgica a una vacuna, ¿no? Ipso facto, bueno, luego entonces, ¿no? La A vacuna es, todos los niños les puede dar, ¿no? Reacción alérgica.
ajá, en cierto tipo de vacunas, de cierto tipo de clase y en cierto tipo de población que puede abarcar el 0.1%, ¿no? Dices, no puedes determinar todo el conjunto de la población le va a hacer el mismo efecto, ¿no? Entonces, dices ahí, eso no es probatorio, no hay una evidencia, ¿no? Entonces ahí son esos datos, ¿no? Pero lo mismo podríamos hablar de otro tipo de cosas, de hasta teorías de la conspiración, ¿no? Si yo no puedo ver la curvatura de la Tierra hasta cierto punto de vista, pues la Tierra es plana, ¿no? Dices, bueno, pero bueno, otro te dirá, no, a ver, tienes que ubicar este experimento de este griego, ¿no? Que ponía la elevación de, bueno, de un elemento, medía cómo era la sombra, ¿no? Y en cierto punto, en otro punto hacía la medición y dice, bueno, sí, esa es la explicación. Pero más bien ahí tiene que ver con cómo a veces lo explicamos, ¿no? O sea, le- porque la ciencia, pues bueno, va a tener una condición de verdad que se aplica a la lógica, ¿no? La cuestión del habla, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos, es muy diferente al lenguaje científico. Este, Entre científicos debe de haber como un código muy particular para no errar, ¿no? Ok. Gracias, profesor. Sí, pero muy, muy buena pregunta, ¿no? Pero sí, o sea, puede tener sus asegúnes, ¿no? Y aquí, pues bueno, en la condición de esta parte, ¿no? Del el mito como sistema semiológico, pues bueno, hay varios libros donde este mismo esquema lo va a retomar Roland Barthes. Uno de ellos, bueno, el de mitologías lo explica así. Otro es el sistema de la moda. Otro va a ser el de los tres mensajes, de la retórica visual, etcétera, pero va a ser un esquema muy recurrente dentro de Roland Barthes, ¿no? Teníamos la idea clara, ¿no? De que un signo se divide, ¿no? En significante y significado dentro de la visión de Saussure. Sin embargo, derivado obviamente de la lectura de Louis Jemslev, que fue otro autor de Copenhague que continuó con el trabajo de Saussure, ¿no? Retomó los textos de Saussure y posteriormente Roland Barthes lee a Jemslev y comienza a entender eh, tres conceptos que ustedes lo verán, ¿no? En varios semestres posteriores, que es la condición de lo que es la semiótica denotativa, que es como nosotros nos comunicamos, le ponemos nombre a las cosas, ¿no? Y de algún modo, pues bueno, esas cosas refieren a un objeto determinado. Si yo digo mesa, pues solamente significa mesa, ¿no? Si yo digo trono, por ejemplo, puede tener un significado del objeto, pero también puede tener otra significación de otra cosa, ¿no? Entonces ahí ya es una semiótica connotativa, ¿no? Que tiene otra implicación, o sea, tiene otro nivel. Y ahí pueden haber otro tipo de semióticas, es cuando encuentras un objeto determinado, tienes que ponerle nombre, ¿no? Como en la física encontraron el bosón de Higgs, ¿no? Y pues, le pusieron ese nombre, ¿no? Por una metonimia, ¿no? O muchas veces las enfermedades se les toma el nombre de acuerdo a quién lo descubre, ¿no? Entonces, de ese mismo modelo, ¿no? De alguna forma, establece, ¿no? Que la lengua, pues más o menos se estructura en esta dicotomía significante y significado, ¿no? Y que, bueno, el mito, pues bueno, obviamente ese sentido, ¿no? Como tal, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, la palabra trono, por ejemplo, ¿no? El significado y significado dentro de la lengua, pues obviamente tiene un sentido, ¿no? Como pues obviamente un objeto donde la realeza se sienta, ¿no? Pero ese significante de trono, ¿no? Se va a volver a reconfigurar como un nuevo concepto en el habla, ¿no? Como decir, es poder, o sea, el trono es un poder, ¿no? Entonces, tiene un doble significado en otro nivel que ya obedece al mito, ¿no? Entonces ahí se completa como el nuevo signo, ¿no? Has llegado al trono, ¿no? O por ejemplo, esa connotación, ¿no? De que si estás en el trono es porque estás en el excusado, ¿no? Entonces ahí es como esa doble denotación, ¿no? Entonces
ahí tiene una explicación diferente, pero se habla como del mito, ¿no? O sea, del lugar como donde tienes un poder, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues bueno, es como él habla, ¿no? Se va reconfigurando, ¿no? A partir de este simple esquema, ¿no? Aquí tenía un esquema, ¿no? Por ejemplo, la palmera, pues implica un significado muy unívoco, ¿no? De un objeto, ¿no? De la playa o de ciertos, bueno, ya me adelanté, bueno, más bien a un tipo de, Árbol. de árbol, ¿no? Que tiene cierto tipo de características, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo cuando pienso en la palmera, ¿no? Ahorita pues yo ya me revelé, ¿no? Es donde quiero estar, ¿no? Entonces, pensé en la playa, ¿no? Entonces yo ya pensé en el mito, ¿no? La palmera y la playa, pero por ejemplo ahorita creo que hubo una palmera que quitaron, creo que de Reforma, si mal no recuerdo, este, puede tener otra connotación, ¿no? Como un elemento histórico, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo, si yo pensé en palmera, ¿no? Y muchas veces lo pongo, por ejemplo, en un cartel, ¿no? En época de Semana Santa, ¿no? Pues va a tener como el sentido, ¿no? De la palmera en la playa, ¿no? Entonces el signo, el mito y la forma, ¿no? Aplicará, ¿no? En la dimensión, pues ahí de la relación como con el coco, ¿no? La margarita, etcétera, con esa relación de vacaciones, ¿no? O sea, la palmera en la playa, pues a lo mejor te lo venden como las vacaciones, ¿no? Y entonces tiene esa doble denotación, ¿no? O sea, de una denotación simple, ¿no? Una semiótica denotativa pasa a una semiótica connotativa donde se aplica una función diferente al objeto tal cual, ¿no? Y va a ser un modelo muy recurrente, ¿no? Y poderoso esta dimensión, ¿no? Muchos textos incluso de estructuralismo marxista incluso lo retoman, ¿no? Un autor creo que Wolfgang Fritz Haug, ¿no? En Publicidad y Consumo, por ahí mencionaba, ¿no? Un esquema de cómo, por ejemplo, las mercancías, ¿no? Se aplican muchas veces a esta condición mitológica, ¿no? Para generar sentido en la publicidad, ¿no? O sea, la publicidad a veces juega muchas veces de un objeto simple, pues te deriva muchas cosas, ¿no? Y ahí, pues es una forma de habla, ¿no? O sea, es una habla muy, muy determinada, ¿no? Y pues bueno, el ejemplo que ahí tiene Roland Barthes, pues es obviamente, habla ahí de esta revista de Paris Match, ¿no? Con este eh, personaje, ¿no? Que implica valores, ¿no? Sobre la milicia, sobre la condición racial, etcétera. Y entonces es muy interesante cómo se plantea esto, ¿no? O sea, cuando vemos una revista, etcétera, pues captamos los valores, ¿no? Etcétera, inmediatamente, ¿no? Pasamos de la denotación simple a una connotación. Entonces, eh, eh, y bueno, ahí retoma, ¿no? Roland Barthes, la forma del mito no es un símbolo, ¿no? Sino pues más bien es un proceso de significación que nosotros tenemos que generar, ¿no? O sea, la forma como tal son las cosas que se están presentando, ¿no? La cuestión más bien de la sustancia, pues sí ya implica la cuestión simbólica, ¿no? La parte en la cual ya interpretamos la parte de las relaciones de formas, ¿no? Con una integración de significados que a veces no están ahí, ¿no? Entonces, para llegar al concepto se pueden emplear varias formas, o sea, varios significantes, ¿no? El que yo tenga un encuadre determinado en una fotografía, ¿no? En la postura que esté usando, por ejemplo, este de joven, ¿no? Entonces, pues la verdad, pues implica toda esta relación, ¿no? De la milicia, ¿no? Y bueno, qué es lo que significa, ¿no? Dentro de la cosmovisión francesa frente a la dimensión histórica con África, ¿no? Es cómo se va generando todo un discurso muy particular, ¿no? Con los elementos visuales y verbales, ¿no?
Entonces aquí, pues bueno, redunda un poco Roland Barthes, la significación es el mito mismo, ¿no? Porque al significar, pues generamos, ¿no? Precisamente una forma de ascribir el mundo, etcétera, ¿no? Se conecta pues, también con elementos ideológicos. Sus elementos son evidentes y conscientes, ¿no? En la parte del significado y el significante, ¿no? O sea, la parte de la forma de cómo se nos están dando el mensaje, ¿no? Las palabras, la parte visual, ¿no? Y el significado, pues obviamente pues, es una cuestión evidente, pero también tiene que pasar pues un proceso de conciencia, ¿no? El mito de forma, ¿no? O sea, no oculta, ¿no? Sino que pues precisamente tiene una deformidad de lo que estamos viendo, leyendo, ¿no? Y entonces, pues sí, hay esta relación entre significación e interpretación. También tiene esta frase, ¿no? El mito es una palabra robada y devuelta, ¿no? O sea, como que la tomamos prestada, pero la devolvemos al círculo de comunicación, ¿no? Como que es como la pelota caliente, ¿no? Te la pasan y pues, tú la devuelves, ¿no? Y tiene una condición inmotivada, o sea, hay signos que a lo mejor implican cosas obvias, ¿no? Como el humo está relacionado con el fuego, pero la cuestión arbitraria del mundo cultural pues somete a cómo interpretamos esa condición, ¿no? De la inmotivación. O sea, por ejemplo, las palabras son signos inmotivados porque las palabras no tienen la forma de lo que significan. Si yo veo una fotografía, pues sí, es muy obvio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inmotivado en signos es porque son ¿cómo se llama? Son signos arbitrarios, ¿no? No son signos naturales, ¿no? No son signos convencionales. Y bueno, y pues bueno, aquí es donde pues, va explicando, ¿no? El símbolo evidente, ¿no? Lo que es obvio, ¿no? Hacer una relectura de los elementos que deforman, ¿no? La estructura que estamos viendo, ¿no? Tratar de atender al significante por el sentido, ¿no? O sea, en esta doble, así como el modelito que veíamos de la palmera, ¿no? Pues cuál es la intención de este mensaje, ¿no? ¿No? O sea, de cómo a lo mejor hay una condición, ¿no? De, eh, eh, por ejemplo, de toda de estos países, ¿no? Que tienen tenían esta relación con Francia, ¿no? Las colonias, ¿no? Y que, pues bueno, se resignifica, ¿no? Cuál es esa condición histórica, ¿no? De la figura militar, etcétera, ¿no? El nacionalismo, ¿no? Y bueno, pues, otros datos, ¿no? Aquí el mito como habla transforma el lenguaje, ¿no? Da otro sentido a la forma, o sea, es una condición retórica, ¿no? O sea, por eso les decía, ¿no? De como que los antivacunas, pues bueno, utilizan su retórica, ¿no? Para deformar, ¿no? Nos podemos encontrar con sentidos llenos como los lenguajes matemáticos que impiden que abramos la posibilidad interpretativa. Precisamente ahí es donde venía esta condición como con la ciencia, ¿no? O sea, con la ciencia, pues a lo mejor no se puede interpretar mucho cuando se plantean pues, los esquemas matemáticos, ¿no? No se puede llevar a cabo otro tipo de deformaciones, ¿no? Pero de cómo lo vivimos, cómo interpretamos la ciencia, ¿no? Pero cuando se habla como de condiciones matemáticas, pues, pues es esto y nada más esto, ¿no? Y pues bueno, se va a relacionar muchas veces con la literatura, ¿no? Incluso ahí pensando, ¿no? En la antropología, ¿no? Quien hace trabajo de campo, al final, la ruta al final es un discurso que se va a escribir, se filtra, ¿no? Por el investigador. Y entonces, pues a veces hay etnografías muy buenas que hasta están tan bien escritas que hasta parecen literatura, ¿no? Entonces, es muy interesante luego ese caso, ¿no? Aquí hasta tenemos como líneas muy, muy colindantes hasta con la hermenéutica, pero se plantearían como esta dimensión, ¿no? Como lo mencioné en algún momento Clifford Geertz, no me acuerdo del artículo, creo que era Géneros Confusos, en donde planteaba esta dimensión muy similar ante que hay veces en que creemos mucho, ¿no? O le damos fe precisamente a cierto escrito, a cierta crónica, por ejemplo, si lo pensamos en periodismo, a que eso existió, ¿no? Y entonces, cuando al final a veces es un filtro con el habla, ¿no?
Ahí cuando vean géneros periodísticos entenderán mucho este sentido, ¿no? ¿Cómo se vincula, ¿no? El mito y la ideología, ¿no? El mito se da en lo intangible, ¿no? O sea, en las creencias, en la representación, ¿no? En un metalenguaje, ¿no? O sea, porque con el lenguaje es con cual en la semiótica a veces referimos cómo analizar el mito, ¿no? Las ideas aterrizan en sistemas que van de la mano de las acciones, ¿no? O sea, como también la ideología, ¿no? El historiador trata de ubicar el aspecto ideológico, no las ideas, ¿no? O sea, las ideas son muy particulares, pero cuando ya forman parte de un conjunto social, pues ahí es donde ya hay tela de donde cortar en términos de interpretación sociológica o antropológica, ¿no? El mitólogo y el analista de la ideología perseveran en el enigma de un saber o un conocimiento que mueve a la gente. O sea, a través de una idea muy profunda, la gente actúa, ¿no? O sea, tenemos una idea de la educación por la cual pues, damos fe, ¿no? Que si asistimos a una clase, vamos a aprender, etcétera, y hay todo un ritual, ¿no? Hay que leer una lectura, hay que participar si quieres aprobar el curso, etcétera. O sea, todos esos detalles son los que, así como en cualquier otra acción, pues nos determinan, ¿no? Reflexiones, pues bueno, en la idea de cultura, pues nos acercamos a las aristas de la acción del sujeto, ¿no? Entre todas esas vertientes, la significación para el ser humano es importante dentro de su entorno, ¿no? O sea, cultura y acción están vinculados, ¿no? En la reflexión ideológica vimos que hay una convención entre la cosmovisión y los complejos ideológicos con estructuras que perseveran socialmente en la cultura, ¿no? O sea, en cómo nos acercamos a la realidad y cómo desde esa construcción de la realidad se comparte con otras personas y, o sea, el mejor ejemplo por ahí es cuando nosotros estamos pintando algo, dibujando algo, ya tenemos estructuras visuales a veces aprendidas, ¿no? De cómo pintar, por ejemplo, una jirafa, un perro, etcétera. Tenemos más o menos como el mismo esquema visual en forma y más o menos lo repetimos, porque así aprendimos, ¿no? Y así se expone, ¿no? Hacia, en la cultura general del arte, pues se trata de identificar esos patrones, ¿no? Porque hay modos de ver, por ejemplo, las mismas instancias, si no, pues por ejemplo, revisen, por ejemplo, las pinturas de los tres reyes magos, ¿no? Siempre por lo regular quien está tocando al Salvador siempre es el personaje anglosajón, blanco, etcétera, ¿no? Los otros dos reyes magos, que son el de pues, faz morena y faz medio árabe, ¿no? Pues como que este no lo tocan, ¿no? ¿Por qué? Porque están representados hasta por continentes, ¿no? El europeo, el africano y el árabe, ¿no? Más o menos, ¿no? Aunque, pues bueno, la historia mitológica, pues es como todos vienen de Oriente, ¿no? Pero van representando iconográficamente eso, ¿no? Es interesante, ¿no? Quien Dios toca a Europa, ¿no? A los otros no, ¿no? Ahí se entiende, ¿no? Cómo se mezcla esta estructura, ¿no? Entre ambas, ¿no? Al plantear la dimensión ideológica nos acercamos a ciertas maneras de significar el entorno, ¿no? Cuando decimos mi ideología, no, 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 tú tienes una forma determinada, ¿no? Si eres fanático religioso es porque, sí, bueno, tuviste a lo mejor tus traumas de niño, etcétera, pero te adecuaste a cierta forma de pensamiento donde hay muchas personas ahí psicóticas, etcétera, y pues bueno, te adscribes, ¿no? Gente que siempre vive con culpa, etcétera, o siempre que está viendo fantasmas de todos lados, pues, bueno, o que está esperando el fin del mundo, ¿no? Bueno, es un modo de pensamiento y ya hay formas. Así como hay terraplanistas, antivacunas, ellos se juntan, ¿no? Porque ese tipo también de personas pues, tienen cierto tipo de personalidad también, ¿no? O sea, pero ese tipo de personalidad hace clic con un complejo ideológico, ¿no? Entonces, y bueno, ya otro tema sería hablar de la relación ideología con psicología, ¿eh? También, pero bueno, ahí ya sería otro tema, ¿no? En mitología, tu Roland Barthes ve al mito dentro de una forma de significación y comunicación. Esto es lo que nos ofrece el texto de Barthes, a diferencia de cualquier texto enciclopedia, de Wikipedia o lo que sea, ¿no?
es actual, ¿no? El mito siempre es actual, ¿no? Y que es precisamente este esquema clásico, ¿no? De decir lo antiguo, pues no, o sea, el mito está alrededor, ¿no? Por eso la lectura del libro de Roland Barthes, la primera parte es de puros ejemplos y la parte sustancial, pues obviamente la parte que nos habla ahí de qué es el mito, ¿no? Digo, sé que muchos de ustedes no están luego acostumbrados a leer o luego no tienen tiempo por el trabajo, pero hay que darle su tiempo, ¿no? En la producción de mensajes establecemos una interpretación y significación del mundo y le damos sentido a dichos elementos, ¿no? O sea, es muy kantiano esta reflexión, pero cuando hablamos de algo, ¿no? O sea, ya estamos interpretando también la realidad, ¿no? Es como cuando dice alguien, ¿no? Es que me abandonó mi pareja, ¿no? Pues mira, fíjate, toda la narrativa me abandonó, ¿no? O sea, el abandono, ¿no? En vez de decir terminamos la relación. ¿No? Ahí es toda una cuestión de narrativas, ¿no? ¿Cómo estás narrando el mundo? Pues simplemente con escucharte lo entiendo, ¿no? ¿No? En la dimensión significado, significante y signos se establece un sistema para dimensionar al habla común. Este es el esquema que vimos ahí como el de la palmera y que pues funciona muy bien, ¿no? El aterrizaje analítico, la cultura ya se encuentra dentro de un signo determinado que puede implicar una mitología, ¿no? O sea, a diferencia de muchas veces ver que la cultura hay que entender el contexto, no, son los signos los que nos ayudan a construir ese contexto, ¿no? Cualquier elemento de significación crea un contexto, ¿no? Se desprende allí una dimensión característica que converge con la ideología, ¿no? En las reflexiones de Barthes sobre el mito se establece una comprensión del mundo intangible como un metalenguaje, o sea, hablamos del mito como un elemento de significación a través de nuestro lenguaje verbal, ¿no? Muy afín a lo que en el mundo de las ideas, pero el historiador verá cómo se aterrizan en cuestiones materiales dichas ideas, ¿no? O sea, en la parte de Barthes, pues la parte mitológica se va a representar en palabras y la parte ideológica en alguna condición material de la cultura, ¿no? O sea, una forma de pensamiento se establece, pues bueno, a través de la cultura material, ¿no? Y bueno, pues hay los textos, 3 textos que revisaron, Barthes, mitologías, definición de cultura de Bolívar Echeverría y este texto de, bueno, la introducción, ¿no? Del cuerpo humano e ideología de Alfredo López Austin, ¿no? En paz descanse, pero es un texto, bueno, ya si lo quieren revisar completo, eh, bueno, no sé si está en internet, pero pues bueno, creo que Antropológicas, el instituto, creo que no sé si todavía haya tomos en venta, ¿no? Pues bueno, aquí imágenes, ¿no? De Pixabay y bueno, se acaba nuestra presentación. Muchas gracias por sus participaciones. Agradezco mucho, bueno, que participó, pues bueno, Josué, Meyali y Gabriela, ¿no? Bueno, aquí en el chat, pues bueno, no nadie escribió más. Bueno, revisen las lecturas, yo me pondré al corriente con los trabajos pendientes, ¿no? Sé que por ahí hay algunos, ¿no? Pero en general los he revisado, no he subido la calificación, pero por lo demás, pues si todo sigue pues como, como hemos estado, ¿no? Nos estaremos escuchando dentro de 15 días, ¿no? Estaremos, como siempre, ¿no? A la misma hora, al mismo canal. Y pues bueno, a los que nos revisan pues la grabación, pues estén en el pendiente del canal de John Her Academicus, y pues bueno, suscríbanse para que pues bueno puedan estar revisando, pues obviamente cuando aparece el video, ¿no? En el curso del día de hoy o más tardar mañana, ¿no? Pues ya estará este video en el canal de YouTube y ya después con más calma a veces lo subo a la plataforma, ¿no? Meyali, Es que quería preguntar si participamos en clase, ¿tenemos que participar en el foro o podemos participar en clase y dejar el foro o cómo?
Bueno, sí, buena pregunta. Miren, las participaciones nunca sobran, ¿no? Yo sé que a lo mejor, pues bueno, si ya participaron ahorita dentro de la clase, ya no es obligado, porque yo, así como ven, bueno, aquí estoy multitask, ¿no? Entonces, no solamente estoy registrando la asistencia, ¿no? Con la barra de chat, ¿no? Sino que pues los que van participando, les voy anotando aquí su participación. Cuando obviamente al final del curso veo que muchos no participaron en la clase o por X razón no lograron asistir, ¿no? Pues sí es fundamental solamente revisar las participaciones del foro. Si en dado caso, bueno, para esta sesión 6, ¿no? El foro 6, si mal no recuerdo, pues obviamente si ya participaste, pues a lo mejor ya no es obligado para cubrir esa participación. Entonces, pues ayuda mucho. Obviamente los que no asisten, pues sí va a ser más que obligado pues, participar en el foro. Pero sí, estoy tomando en cuenta eso y pues bueno, como yo a veces tomo más en cuenta lo cualitativo, ¿no? Pues también valoro, pues obviamente que no solamente sean participaciones, este, pues de yo opino, etcétera, sino que pues así como los tres que participaron el día de hoy, pues bueno, sí hubo ahí como un trasfondo de lo que tenían en sus apuntes, ¿no? Entonces, sí, o sea, en tu caso, pues bueno, los que participaron hoy, pues a lo mejor no es obligado que participen en el foro, ¿no? Pero porque ahorita yo voy ya registrando, pues, al menos la participación de hoy, entonces no habrá esa obligación, ¿no? Y Sí, también es profe. para que se animen a participar los demás, ¿no? Ya si no quieren hacer toda esta explicación de preguntas, etcétera, pues bueno, ¿sale? Y creo ¿Alguien que más? dentro de los que Ah, sí. mencionó que participaron, creo que no me mencionó a mí, profesor. Este, Teresa, a ver, ¿quién? Teresa Martínez. Teresa Martínez, no te mencioné. Ah, sí, sí, perdón. Sí, también, sí, tenía anotado, perdón por no Mil mencionar. gracias. Ok, entonces, bueno, pues ya para que, no sé si tengan otra clase o si ya se tienen que retirar de la facultad, etcétera, pues bueno, hasta aquí le dejamos. Muchas gracias. Nos estamos viendo para la siguiente sesión. No estoy seguro si es el texto de Nicholas Carr, creo que el siguiente. Nada más, bueno, estoy corroborando, pero si mal no recuerdo, pues es ese, ¿no? Entonces, revísenlo con calma. Espero que, pues, bueno, también, ¿no? Estén participando para la siguiente sesión. Sí, es Nicholas Carr, ¿no? El texto de superficiales que está haciendo Internet con nuestras mentes. Es un buen texto. Vamos a hacer reflexiones también sobre la parte hasta neurocognitiva, cosa que me da gusto sobre todo para ver estos temas, ¿no? Más que los temas de índole social, sino que, pues bueno, estas conexiones del lenguaje con la psique creo que son más profundos, ¿no? O al menos más este, plausibles, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos viendo, muchas gracias, nos estamos comunicando y mucho ánimo, ¿no? ¿Sale? Igualmente, Hasta luego, hasta profe. luego. Bueno. Hasta Hasta luego, luego, Hasta hasta profe. luego. luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.